Escuchas Conversaciones sin Pauta. Diálogos urgentes sobre el país que tenemos y el que queremos tener. Un podcast de Pauta 100.5 con Claudia Álamo. Hay muchas maneras de mirar la sociedad. Desde tu ventana, desde la conversación con tus amigos, desde los estudios académicos, desde lo que van diciendo las encuestas. ¿Cómo somos? ¿Cómo estamos siendo? Bueno, Roberto Méndez, que actualmente ejerce como académico de la Universidad Católica, tiene un largo archivo de los ánimos, de los cambios, de las angustias y de las esperanzas de los chilenos. Comenzó a hacer encuestas a fines de los 80, cuando no existía todavía ese universo de opinión pública, y lo hacía desde Adimark. Este universo ha sido para él la investigación de la opinión pública, ese ha sido su sendero. Y de eso queremos conversar en Conversaciones sin Pauta, y te agradezco, Roberto, muchísimo tenerte aquí, porque tú tienes una mirada panorámica muy interesante de este Chile. Gracias, Claudio, un privilegio estar aquí contigo, que has sido un actor tan importante también en la opinión pública y las comunicaciones de Chile, así que me siento muy honrado. Para mí también es un honor. A ver, vamos a hacer un arranque también un poquito desde la contingencia. Se dice que Chile ha cambiado, que cambió mucho. Pero viene en lo esencial, ¿en qué cambió? Y vamos a ir profundizando en esta pregunta, pero cuando uno mira el diagnóstico de estos días, veía una entrevista de Manuel Canales que decía, mira, las razones del estallido siguen ahí. O vemos la cuenta del presidente Gabriel Boric que hace un diseño y muestra una renuncia quizá o un realismo de poner sobre la mesa seguridad y economía, pero que pone también la agenda valórica, la vuelve a traer a escena. ¿Cómo ves que se configura el presente para que después hagamos este viaje de pasado y futuro? Bueno, el presente, oye, es un momento sin lugar de cambio, un momento en que venimos saliendo de un proceso que hemos discutido nada menos que sobre dos constituciones distintas, muy distintas la una de la otra, ambas rechazadas. Entonces hay una gran incertidumbre, yo creo, para dónde va el país, y eso es algo que sienten todos los chilenos, jóvenes, viejos, ricos, pobres, inversionistas, en fin, todo el mundo tiene un nivel de incertidumbre con respecto al pasado. Y yo estoy de acuerdo que hay algunas preguntas que todavía quedaron pendientes de responder. Y una de ellas, estoy de acuerdo, es lo que pasó el 2019. El 2019 yo creo que no tenemos una buena respuesta de por qué esa violencia en un gobierno democrático, ¿no? Si todo era como que algo que se sale de la historia un desborde chilena, un desborde, sí, que no tiene comparación. ¿Y por qué todo un sector político apoyó eso? ¿Y por qué la opinión pública? Porque las encuestas de la época mostraban que en un momento también mostró eso bastante simpatía hacia eso. O sea, no fue un grupo de encapuchados raros que se metió. No, era hubo 1 millón de personas en la calle. Un millón que partir. Entonces te digo, ¿qué pasó? Yo creo que no hemos terminado de responder eso. Pero bueno, ahora estamos en este gobierno, han pasado lo que todo el mundo sabe, y yo creo que también ahora hay un cambio quizás más coyuntural ahora, que se vio reflejado por el discurso del presidente Boric el último fin de semana. Ya. ¿Te parece que tú esperas, hay aquí un análisis más fino de la realidad chilena en ese discurso del presidente Boric, o te pareció que fueron señales a su mundo político, como han dicho algunos sectores? No. Yo creo que es un discurso importante. Creo que es un discurso importante. Incluso yo debería decirte que de las 3 cuentas que él ha dado, esta es la más finamente diseñada. ¿Ya? ¿Por qué? A ver eso. A pesar de que no se notó mucho en las encuestas, porque lo que él está planteando es cambiemos la agenda sobre la cual estamos discutiendo. ¿Y la cambió? Está intentándolo. Vamos a ver si le resulta. No lo sé, pero el intento claramente está. Eso se va a ver en los próximos días, en las próximas semanas. Depende en parte cómo su sector político tome esa propuesta, y también depende cómo sus contrincantes también la tomen, pisen el palito o caigan, digamos, en esa propuesta que le está haciendo. Yo creo que eso está por verse. Yo tengo una duda, en las últimas horas, en los últimos días me ha bajado, si hubo un plan muy bien elaborado o hubo un cierto nivel de improvisación. Ahora, en las últimas horas me he tendido a pensar de que hay señales de que podría haber sido algo bastante improvisado. ¿Te refieres fundamentalmente a la decisión de poner sobre la discusión pública el aborto legal?
No sé, bueno, el aborto legal, pero también la eutanasia y también el tema laboral, que yo creo que ese no ha pasado un poco colado, pero yo creo que es el tema de la discusión que tuvo con la CUT y la negociación ramal, digamos. Multinivel le llaman ahora, no ramal, Sí. porque dicen que es distinto, multinivel, pero no sé muy bien lo que significa. Bueno, todo eso es una agenda nueva, distinta. Yo creo que el aborto es uno de los temas, pero es un componente de un paquete, podríamos decirlo, de nueva agenda. Ya, Roberto Méndez, pero ahí interesante lo que tú dices, porque si uno mira el relato de estas 2 horas 50 del discurso del presidente Boric, nos encontramos que hubo algo que era, como uno podríamos decir, el espíritu de la concertación. ¿En qué sentido? El realismo político de decir, mira, mi agenda o mi ímpetu lo dejo en el cajón y me hago cargo de una realidad acuciante. Seguridad, que lo ha llevado la ministra Toá. Hago el punto con ella porque probablemente tiene que ver con su agenda. Economía, que lo lleva el ministro Marcel. 2 figuras claves de este gobierno, si no esenciales. Pero ahí él no se enfoca solo en la socialdemocracia que muchos piden. Él sigue anclado también en su mundo generacional y sociocultural. Claro. Entonces... Pero el discurso... ¿Te parece que...? Es que el discurso fue justo al revés de lo que tú me estás diciendo. Ah, ya, a ver. A ver, el discurso duró 3 horas, digamos, aproximadamente. Sí. Y la primera hora y media, 90 minutos de los 180, se lo dedicó a seguridad y a crecimiento económico. Pero, de alguna manera... Por eso digo que fue muy bien pensado, muy fino, porque todo lo que dijo en esos 90 minutos, en estas áreas lo hemos hecho bien. Hemos hecho la tarea en seguridad, hemos restablecido el desorden que había, que viene de gobiernos anteriores, ¿no es cierto? Y en economía, miren las cifras de crecimiento, miren las proyecciones para el futuro, hemos controlado la inflación, etcétera. Entonces, fue unos 90 minutos en que sí, se refirió a eso, pero como para diciendo, mire, eso ya no va a ser la prioridad para adelante. Y los segundos 90 minutos lo que dijo, mire, esta es la nueva agenda. Por eso te digo que eso era muy inesperado. Perfecto. Y ahí donde yo tengo... Y la nueva agenda va a ser... que vamos a proponer una propuesta de aborto, una cuestión de eutanasia, proyectos que no está tan claro en qué consisten, ¿no es cierto? Lo mismo del tema laboral, pero esos son los temas que van a ser la prioridad. Ya. Y creo que eso es una apuesta atrevida y es una apuesta pero que de resultarle bien podría ser un cambio no solamente para el resto de su gobierno, sino que para las elecciones presidenciales que vienen. Porque yo creo que la apuesta, quien haya diseñado eso, es ¿qué queremos que sea el resto de este gobierno y las próximas elecciones? Una discusión sobre quién maneja mejor la delincuencia, quién maneja mejor el crecimiento económico, el gobierno o la oposición. Esa apuesta está perdida. Entonces, pero si la próxima elección sea queremos valores liberales, queremos eutanasia, queremos aborto, queremos... una discusión sindical en que los empresarios están en contra y los trabajadores están a favor. Esa discusión es la que acomoda a la izquierda, ¿no es cierto? Y la otra discusión es la que incomoda a la derecha. En fin, yo creo que hay un intento de cambio de agenda finamente diseñado. Sofisticado. Perfecto. Pero me temo improvisado. Y vamos a ver si lo pueden implementar. Porque es muy sorpresivo que la presidenta del Partido Socialista diga que no tenía idea, que el presidente... No hay un relato que esté aunado en las fuerzas progresistas. El ministro de Hacienda diga que nunca había escuchado, que el ministro secretario general de la presidencia también diga, Elizalde, que nunca había oído hablar de esto. O sea, te digo, hay algo que me da la impresión de que puede ser improvisado. Entonces vamos a ver si tienen los proyectos de ley, si son capaces de construir un etos en torno a esto, que son temas muy discutibles, no vamos a entrar a hablar del fondo del tema del aborto, todo eso, pero te quiero decir, aquí está por verse qué fue esto, pero yo sospecho que aquí hay un proyecto diseñado. Perfecto. En ese sentido, Roberto Méndez, ustedes en la Católica vienen haciendo un estudio de las encuestas Bicentenario muy interesante porque vienen siguiendo, ¿no? A 18 años ya. Claro, viene siguiendo a la sociedad. Te lo planteo por lo siguiente, cuando uno me ha tocado entrevistar a Katia Araujo, también a Manuel Canales, a Juan Pablo Luna, también en algún minuto a... Mi colega. Sí, exactamente. A Carlos Ruiz también en algún minuto, que hoy día está
que es una situación más compleja, todos te dicen que finalmente, y es lo que tú muestras en la última Bicentenario, la enorme distancia de lo que está pasando en el cotidiano de la ciudadanía con la discusión que está llevando la política. Si tuviéramos que ahora entonces ya, tú me explicas, mira, ojo con esto, interesante este discurso porque no nos quedemos en el discurso, aquí probablemente hay un replanteamiento de la agenda política. Pero esta ciudadanía que tú la ves como preocupada de la migración, de delincuencia, ¿cómo ves el trayecto de ese Chile en los últimos años? ¿En un trayecto que tú sentirías que va consolidando un mejor pasar, que se está instalando un mal humor que no estamos viendo? Cuando tú haces ese cruce y miras el espejo retrovisor de este Chile que ha cambiado tanto. Claro. Si la encuesta Bicentenario acaba de cumplir ahora 18 años consecutivos, ya no es poco. Nos estamos acercando a 19, Sí. Vamos a hacer este año, y si Dios nos da vida y fuerza, podríamos llegar hasta los 20 años de la serie. Y si uno dice, a ver, ¿qué es lo que ha cambiado más en estos 20 años? Yo te diría, hoy día somos una sociedad mucho más pesimista de lo que éramos hace 20 años o 18 años. Hace 18 años era el final del gobierno del presidente Lago, Chile se había insertado en el mundo, éramos los jaguares de América Latina. Ya, y nos sentíamos unos ganadores, unos campeones. La discusión era si faltaban 12 años o 9 años para ser el país desarrollado, en fin. Era una cosa de ese tipo. Y hoy día uno ve una desesperanza, ya que vamos a poder eliminar la pobreza, que vamos a mejorar la desigualdad, que los hijos van a estar mejor de lo que estuvieron sus padres. Todas esas visiones que eran como gloriosas, eran como un sueño que se estaba haciendo realidad en ese momento, hoy día están mucho más nublados, más oscuros, con mucha más incertidumbre. Y eso ha producido este otro efecto que tú dices de que, claro, la gente se ha alejado de la política. La política ya no parece ser relevante, como que no dependiera de eso el hecho que estos sueños pudieran o no hacerse realidad. Yo diría que esa es la... Ya, ese pesimismo lo voy a llevar también a los jóvenes, pensando en el presidente y esa generación frente amplista, pero lo llevo al ciudadano que lo dice Manuel Canal en su entrevista con Andrés Gómez. Siempre me gusta citar a los entrevistadores. Muy bien hecho. Que finalmente acá hay una promesa, que es la promesa de la meritocracia. Quizá eso nos hacía sentir campeones, de que uno sentía que si uno le ponía empeño, o los padres de esos 90, los años 2000, sentían que si apostaban por su hijo y le pagaban la universidad, aunque no fuera las clásicas, sino una privada, eso cambiaba el curso de sus vidas. Y con el tiempo se dieron cuenta que eso no cambiaba el curso de sus vidas y que terminaban quizás más endeudados, que se habían esforzado y que muchos terminaban trabajando. Esa promesa meritocrática también probablemente alimentó este pesimismo, porque eso era una ilusión. Mira, y para muchos fue una realidad, sí, ojo. Sí. Yo creo que es más que la educación superior, ojo. Yo creo que acá uno de los pilares que mantenía el optimismo, habían varios, estoy hablando de 20 años atrás, pero uno era en general la confianza en el sistema educacional, pero que incluía también la educación primaria, secundaria. Si mi niño lograba entrar al Instituto Nacional o lograba entrar a un gran liceo, iba a tener un futuro y después en la universidad. Entonces, uno de los pilares de la confianza era... No sé si llamarla la meritocracia, era la educación, era el sistema educacional. Y lo que la gente hoy día percibe es que había un gran derrumbe, un deterioro, una de las pocas áreas quizás en las cuales no hay no solamente ningún avance, sino que la impresión es que había un retroceso en estos últimos 20 años. Porque sí, uno mira los liceos los emblemáticos de siempre, claro, ya no son ese espacio. Eso ya la educación primaria, la educación secundaria, la educación superior. La educación superior ha logrado incorporar a muchos cientos de miles de jóvenes que están teniendo un avance no necesariamente de acuerdo a sus expectativas, pero yo creo que están mejor que si no hubieran tenido ninguna educación. Cae de por medio, digamos, pero eso es así, es la educación. No es yo ahí estaría en desacuerdo con Canales. No es tanto una promesa que alguien hizo de la meritocracia, es que la base de la República de Chile,
La república que armaron Manuel Montt y en el siglo Sí. se basaba en la educación pública. Ya, eso se nos de don cayó. Andrés Bello, ¿no es cierto? Esa fe en la educación se deterioró. De alguna manera lograron, ya no es cosa de echarle la culpa a nadie, pero se deterioró y se rompió. Y Ya. es muy raro porque ha sido como una lucha de esta generación. O sea, la que está en el poder hoy día fue una generación de estudiantes que marcharon por la educación pública. Esa generación viene y es hija de una clase media. Primero, es una generación que por edad es hija de la transición, ¿no? Sus padres vivieron eso, ellos nacieron la mayoría a fines de los 90, el 2000, son todos de esa gente. Exacto. No transitaron esos difíciles años de la... No, la transición, la democracia, todo eso ya eso ya es es pasado. un cuento que le contaron sus padres. Claro, que vivieron sus exactamente, padres. lo que lo escucharon así como en algún almuerzo familiar. Sí. Pero esa es una clase media que tú en algún minuto, lo conversamos previo a empezar esta conversación, que ya venía mostrando indicios de fatiga, de que no era una clase media ni jaguar, ni ganadora, ni winner. Empezó a mostrarlo a comienzos de los 2000, en el sentido de que se empezó a incubar un temor, una inseguridad, de que si uno de la familia se enfermaba, todo lo que se había logrado se caía. Y esa fragilidad probablemente empezó desde un lugar, por eso digo, es que es importante mirar Chile, porque eso empezó a pasar en los hogares. El mundo político no se hizo cargo de esa fragilidad, por más que los estudios lo mostraban. Claro, nosotros lo dijimos Tú lo dijiste en mucho. esa época, Sí. de la fragilidad de la clase media. Yo me acuerdo que el primero que habló de eso fue Carlos Catalán. Si te recuerdas tú, Por el supuesto, sociólogo Carlos, fallecido, sí. gran amigo. Bueno, Carlos Catalán hablaba eso, de que esta nueva clase media, pero lo decía en los años 90, esta nueva clase media es una clase que camina sintiendo en su nuca, decía, el aliento de la pobreza. De la pobreza venía de atrás. Claro. Una clase media que sabía que sus padres, sus abuelos habían tenido absolutamente otra realidad. Pero ahora, eso es característico de las clases medias. De las clases medias justamente están en una posición intermedia, valga la redundancia, y sienten que según cómo se den las cosas pueden o ascender O caer. o caer. Y eso en parte también es lo que le da el dinamismo y la fuerza que tienen las clases medias en los Estados Unidos, en los países desarrollados, porque esa energía que El motor. es el motor que te hace yo quiero progresar y no quiero Claro. caer. Es la que sentimos muchos de nosotros, todos, a lo mejor cuando fuimos niños o estudiantes. Yo tengo que salir adelante porque no tengo nada asegurado. Totalmente. Eso te movía, te movilizaba, ¿ves tú? Ahora, cuando llega un extremo de vulnerabilidad, se hace un poco paralizante, pero no hay que sorprenderse tanto de este fenómeno. Y yo creo que, claro, ahora con la caída de las instituciones, la educación es una de ellas, se ha hecho más aguda. Tú hoy día, como la gente siente no solamente vulnerabilidad, sino que desesperanza. Los jóvenes, por ejemplo, por primera vez, uno conversa con ellos, yo estoy en la universidad haciendo clases, sienten que no necesariamente van a estar mejor que sus padres, algo que las generaciones anteriores, la mía, siempre pensamos que esta era una carrera, que nosotros íbamos a superar a nuestros padres y nuestros hijos nos iban a superar a nosotros. Esa dinámica de la mejoría hoy día Se rompió. Se rompió. Ahora, eso pasó en Estados Unidos con Donald Trump, Sí. ¿no? Que un sector de clase media que sentía que sus hijos iban a tener una peor calidad de vida que la que tuvieron ellos, que el acceso a una casa propia iba a ser más difícil para sus hijos que para ellos mismos, que el acceso a un bienestar económico iba a ser más difícil para sus hijos que para ellos. Lo estamos viendo en Europa, lo estamos viendo probablemente en discusiones que están dando en España respecto de cómo esta juventud se siente muy desesperanzada porque haga lo que haga, va a ser muy difícil que logren llegar a los espacios de su papá. Ahora, en el caso chileno, sin liderazgo político o sin alguien que te proteja frente a esto que tú señalas, la desesperanza, ¿qué escenarios crees tú que se abren? Porque, ¿qué es lo que se va a requerir? ¿Cómo se reinyecta un poco de optimismo? Porque los países también necesitan optimismo para funcionar y para avanzar. Claro. Yo creo que hay ciertas condiciones, yo lo he conversado incluso con los jóvenes. Uno, yo creo que este país tiene que recuperar la confianza en el sistema educacional. Porque si no, todo lo demás es música. O sea, si no logramos formar a los niños, como se ha visto ahora desde el jardín infantil
hasta la educación superior, la idea de progreso es una fantasía, una demanda basada en nada. Y segundo, también uno lee las encuestas y los estudios de hace 30 o 40 años y es que el Chile vuelva a crecer, que la economía vuelva a crecer. Eso inyectaba optimismo. Sí, eso inyectaba optimismo. Y no era un discurso ni de la derecha ni de la izquierda. El presidente Lagos fue quizá el que mayor capacidad tuvo de transmitir el vértigo del crecimiento futuro y del posicionamiento de Chile. Y eso que llegó al gobierno con un escenario económico siempre lo recuerda mucho claro. Otone, ¿no? Que al comienzo llegaron y se encontraron con que lo que venía no era tan fácil. Exacto, pero él logró transmitir eso. Entonces esas son las metas y eso es algo que está pendiente, que va a estar pendiente en las próximas elecciones, en todas las futuras elecciones. ¿Cómo recuperar el paraíso perdido? Voy a decir. Sí, ahora este paraíso perdido puede tener también mucho de ilusión, porque uno no vuelve, salvo en las canciones de Sabina, uno no vuelve a los mismos lugares donde fue feliz, uno digamos. No vuelve a los mismos, o nunca, es más, uno no debe volver a los lugares donde fue feliz. Exactamente. Creo que dice la canción. Claro, exactamente. Pero en fin, alguna forma de felicidad que yo creo que tiene que incluir eso, quizás de otras maneras, pero esos dos elementos. ¿Ya? El sistema educativo es una urgencia. Yo creo que ya no es un problema, es una urgencia. Y el sistema de salud, pero ese es otro tema. Educación, que es cultura también, ¿no? Exacto. Y aquí quiero entrar en algo que me llamó mucho la atención y tú mismo lo destacaste mucho de la encuesta Bicentenario, el tema el tema migratorio. Silvia Seguirre hizo un estudio reciente respecto de educación y migraciones. Y fue muy interesante porque en su estudio, que fue especialmente en el norte, ella muestra que la educación no perdió su calidad por la llegada de niños migrantes, ¿ya? Que es un temor que tú mismo hacías, que está muy presente, digamos, en las capas populares o sectores medios de la ciudadanía, que sienten una amenaza enorme respecto a esta ola migratoria. Eso puede ser un nuevo factor en la desesperanza o en esta mirada de que cambiamos demasiado y somos, no sé, ¿algo puede configurar esto más allá de una constatación? Mira, no sé si vamos a tener tiempo, pero el tema de migración es muy importante, pero no está asociado a este pesimismo futuro. Ya, perfecto. No, definitivamente no. Hasta la pandemia, muy claramente, se había ya enunciado el tema migratorio desde el gobierno del presidente Bachelet, ¿no es cierto?, en 2016, 17, 18. En ese momento ya había empezado toda esta inmigración masiva y todas las encuestas que hicimos en la Bicentenario nos mostraban que el temor a la delincuencia, a la migración, era un temor, claro, de que compitieran por los servicios del Estado, por los trabajos, por las ocupaciones, esa preocupación, pero que venía a ser como una competencia un poquito estimulante, diría también, yo, para claro, los chilenos. Y al mismo tiempo mostraba que las relaciones interpersonales de la población chilena con los migrantes eran buenas y positivas. Y hoy día lo que pasó es que hubo un cambio que está muy claramente asociado a ese periodo de la pandemia, 2020-2021, en que aparecen estas bandas, este crimen violento y organizado que se relacionó a los migrantes, que se escondió detrás de los migrantes, porque esos no son migrantes, esas bandas vienen acá organizadas y se van a ir después, o sea, son personas que se están como camuflando detrás de los migrantes, pero le han hecho un inmenso daño al país y un inmenso daño también a la relación entre los chilenos y los migrantes. Entonces, en el momento actual, lo que dijo la encuesta Bicentenario es muy claro. Se asoció la migración con estos grupos delictuales y por lo tanto hay miedo. Pero también se mantiene esta situación de que las relaciones normales, las interacciones de las personas con los grupos migrantes siguen siendo buenas, positivas, sin mayores conflictos. Entonces, claro, hay una demanda por que se eliminen esas bandas delictuales, claro, pero no hay una xenofobia de que hay que eliminar a los migrantes. Ya, no tienes temor de eso, de que se esté aquí incubando una xenofobia. Hay un temor. Y el temor lo tengo porque si esto no se logra separar, si no se logra erradicar esta delincuencia
como te digo, camuflada en los grupos migrantes, eso podría producirse eso, pero hasta el momento, yo me atrevo a decir con bastante seguridad, ese espíritu xenófobo no está presente en los chilenos. Hay un espíritu positivo, pero hay una demanda al Estado de que esa delincuencia tiene que ser erradicada. Claro, te lo planteo por lo siguiente, porque vienen tiempos de elecciones. Sí. Y los tiempos de elecciones, nadie está buscando la armonía de los sectores. Lo que se va a abrir acá es una disputa por quién gana la elección y por quién es hegemónico en la batalla más bien cultural. Eso pasa. Eso, claro. Ya partió. Y por lo tanto el tema de los migrantes, los temas... Bueno, ahora se repone el tema valórico, es que eso no lo teníamos. Ahora está, por eso te digo que fue importante lo que pasó. Si eso no... La economía y la seguridad, entonces empezamos a ver que aquí todo esto se va a tensionar. Por eso te planteo en qué Chile estamos para ver cuánto se puede tensionar este país en las elecciones que vienen. Porque lo que va a hacer es que se va a profundizar probablemente estos conflictos que estamos viendo. Claro, la discusión... Si se polariza. Bueno, la discusión sobre ello, y es más, yo te diría aquí la disputa en este momento ya no es por el espacio público, sino que en este momento va a ser quién es capaz de poner los temas de los cuales vamos a discutir en los próximos años. Si vamos a discutir sobre la delincuencia, el temor, las bandas organizadas, ¿no es cierto?, la migración y una supuesta crisis económica, entonces obviamente quien tiene mejores opciones es la opción de la derecha. Pero si vamos a estar discutiendo los temas valóricos, de los problemas sindicales, de los problemas de eutanasia, de aborto, obviamente que ese es el escenario que es más favorable para la izquierda. Entonces, ahora, ¿cuál es la agenda que se va a imponer? Yo tengo esa duda tremenda. Si tú me invitas a otro podcast en 15 días más, porque lo que yo estoy haciendo es tratando de evaluar quién, y estas últimas horas o pocos días que ha pasado desde la cuenta, muestra cómo eso se está moviendo, o sea, y no está claro todavía el veredicto. Ya, interesante. Pero es muy importante. Tú dices, interesante, porque tú dices, aquí finalmente no fue solamente una cuenta pública cualquiera. No. Lo que se nos puede instalar es una reconfiguración del debate político. Del debate político, exactamente. Claro. En inglés se llama agenda setting. Los gringos hace muchos años, digamos, pusieron esta idea de que el que ganaba la elección era el que era capaz de instalar la agenda. Ya. Y en este momento y hay una disputa por la agenda. Vas a ver tú, eso va a pasar en las próximas semanas. Roberto Méndez, vamos a estar muy atentos entonces a eso y sí, por supuesto vamos a retomar esta conversación. Te agradezco muchísimo. Conversaciones sin pauta, que es la idea, digamos, de esto. Así es. En hacer un poco el ejercicio de la conversación como poder mirar, no solamente mirar, en Argentina se dice divagar en todas partes, pero que tiene que ver con poder mirar, analizar y no tener que siempre llegar a conclusiones, porque tiene que ver con... Exacto, pero darnos luces. Es darnos luces. Un gran espacio y te agradezco mucho. Te agradezco muchísimo. Muchas gracias. Esto fue Conversaciones sin pauta. Diálogos urgentes sobre el país que tenemos y el que queremos tener. Con Claudia Álamo.